Soy Victoria, tengo 28 años. Desde que tengo uso de razón, mi padre me decía que era demasiado guapa para ser su hija. Decía que mi cabello rubio y mis ojos azules eran la prueba de la traición de mi madre. La acusaba de engañarlo. Me trataba como la prueba de un crimen que ella nunca cometió. Cuando exigió que me hiciera una prueba de ADN antes de acompañarme al altar, finalmente acepté. Pero los resultados no solo demostraron que estaba equivocado sobre la aventura, demostraron que yo no era su hija, ni tampoco la de mi madre. Lo que descubrimos en el hospital donde nací hizo que mi padre cayera de rodillas frente a 60 familiares. Antes de sumergirnos, si disfrutas de historias sobre la verdad y secretos familiares, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia realmente resuena contigo. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde nos escuchas. Ahora, permíteme llevarte 6 semanas atrás, a la noche en que mi padre emitió su ultimátum. Era una cena de domingo en la casa de mis padres en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Un chalet de estilo clásico de 6 dormitorios que a mi padre le encantaba recordarnos que había ganado con sus propias manos. El comedor brillaba con muebles de diseño italiano y porcelana de la Cartuja que mi madre pulía cada semana, como si la perfección pudiera de alguna manera protegerla de sus acusaciones. Mi abuela Leonor se sentaba en el extremo lejano de la mesa, con su cabello plateado recogido hacia atrás, observando a mi padre como un halcón observa a una serpiente. Mi hermano Marcos, de 31 años, y el niño dorado de la familia, mantenía la vista en su plato. Mi madre Diana apretaba su servilleta de lino como si fuera un salvavidas, y entonces Gerardo Torres se aclaró la garganta. No asistiré a tu boda, Victoria. Las palabras aterrizaron como una granada. El tenedor de mi madre repiqueteó contra su plato. Gerardo, susurró ella. Por favor, esta noche no. Pero ella estaba buscando en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un documento doblado y lo deslizó sobre la mesa de roble, hacia mí. He pensado en esto durante mucho tiempo, dijo, con la voz firme, casi ensayada. No llevaré a la hija de otro hombre al altar. No hasta que resolvamos esto de una vez por todas. Miré el papel. Era un formulario de consentimiento para una prueba de paternidad por ADN de una clínica local. Su nombre ya estaba firmado al final. Tienes 6 semanas, continuó Gerardo. Hazte la prueba. Haz públicos los resultados a la familia. Si eres mía, estaré allí. Incluso me disculparé. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Pero ambos sabemos lo que mostrará la prueba. La taza de té de mi abuela golpeó el platillo con un chasquido agudo. Mi madre empezó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Y yo me senté allí, mirando el Rolex Submariner de mi padre, brillando bajo la lámpara de araña, pensando, 28 años. Ha estado preparándose para este momento durante 28 años. No firmé el papel esa noche. Tampoco salí furiosa. Simplemente dije, gracias por el recordatorio, Gerardo. Recordaré esto. Y sentí cada palabra. Debería explicar por qué esa cena no me sorprendió. A los 28 años, había aprendido que la crueldad de mi padre seguía un patrón, predecible como la marea y el doble de implacable. Tenía 7 años la primera vez que entendí que era diferente. Había presionado mi oreja contra la puerta del dormitorio de mis padres después de escuchar a mi madre llorar, y le oí llamarla mentirosa. «Mira ese pelo rubio», escupió él. «¿De dónde salió, Diana? Ciertamente no de mí». A los 12 años, quise unirme al equipo de voleibol de la escuela. Gerardo se negó a firmar la autorización. «No voy a invertir en la hija de otro», me dijo, justo delante de Marcos, a quien le compraron botas de fútbol nuevas esa misma semana. A los 18, Marcos fue a la Universidad Pontificia Comillas, ICADE. Gerardo pagó cada céntimo. Matrícula, alojamiento, comidas, dinero para gastos.
Cuando fui aceptada en la facultad de enfermería, me miró a través de la misma mesa del comedor y dijo: «Tu verdadero padre puede pagar la tuya». Así que pedí préstamos. Trabajé turnos dobles en una cafetería. Me gradué 6 años después, con 60.000 euros de deuda y un título que había ganado sin su ayuda. La peor parte no fue el dinero, ni las oportunidades perdidas. Fue ver lo que sus acusaciones le hacían a mi madre. Cada discusión que tenían, cada desacuerdo sobre cualquier cosa, facturas, vacaciones, la carrera de Marcos, de alguna manera volvía a mí. Yo era su arma, su evidencia, su recordatorio constante de su supuesta traición. La noche antes de irme a la universidad, mi abuela Leonor me llevó aparte. «Guarda cada documento del hospital donde naciste», dijo, con un agarre firme en mi muñeca. «Tu certificado de nacimiento, cualquier papel. Tengo el presentimiento de que podríamos necesitarlos algún día». No entendí entonces, pero guardé los papeles, y 18 años después, finalmente aprendería por qué me lo dijo. Esa noche conduje de vuelta a mi piso en el barrio de Malasaña, en Madrid, un pequeño apartamento de un dormitorio que había amueblado con piezas de segunda mano y pura obstinación. Nacho me estaba esperando en el sofá, con su portátil abierto en planos para un cliente. Una copa de vino servida para cada uno. Supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué hizo esta vez? Le conté sobre el formulario de ADN, el ultimátum, el plazo de 6 semanas. La mandíbula de Nacho se tensó con cada palabra. «Tal vez deberías hacerlo», dijo finalmente. «Hazte la prueba. Demuéstrale que está equivocado de una vez por todas. Cállale la boca para siempre». Dejé mi copa de vino, una barata de un bazar, nada como el cristal de Bohemia del que bebía mi padre, y miré el modesto diamante en mi dedo. Nacho había diseñado el anillo él mismo, basándose en un boceto que yo había dibujado años atrás en un diario. «Ya no se trata de demostrarle que está equivocado», dije. «Se trata de liberar a mi madre». Nacho se quedó callado. Conocía la historia que estaba a punto de contar. Hace 5 años, recibí una llamada de mi abuela a las 2 de la mañana. Había encontrado a mi madre en el baño con un frasco vacío de pastillas para dormir. Los paramédicos llegaron a tiempo, pero por muy poco. Desde entonces, Diana había estado tomando antidepresivos, viendo a un terapeuta 2 veces por semana, reconstruyéndose pieza por pieza. Gerardo nunca se disculpó. Ni siquiera reconoció lo que sus 23 años de acusaciones le habían hecho. Simplemente siguió insistiendo en que tenía razón. «Mi madre le dio a ese hombre 35 años de lealtad», le dije a Nacho. «Fidelidad completa. Y él le pagó con 28 años llamándola mentirosa». Cogí mi teléfono y busqué un laboratorio de genética local que había investigado hace meses. GenTrust. Independiente, certificado y, lo más importante, no conectado con Gerardo. Me haré la prueba, pero lo haré a mi manera. 2 semanas después, Gerardo cumplió 60 años. La fiesta se celebró en el Club de Campo Villa de Madrid. 18 hoyos de césped cuidado con vistas a la ciudad, un comedor privado con ventanales de suelo a techo y 30 familiares reunidos para celebrar al hombre que había convertido la vida de mi madre en una prisión. Llevaba un vestido negro sencillo. Nacho me apretó la mano mientras entrábamos, susurrando: 2 horas. Podemos sobrevivir 2 horas. No pudimos. A mitad de la cena, después de 3 copas de Vega Sicilia, Gerardo se puso de pie para dar un discurso. Agradeció a todos por venir. Elogió a Marcos por su brillante carrera en finanzas. Alzó una copa por mi madre, por su paciencia. Entonces sus ojos me encontraron. «Veo que mi hija está aquí esta noche», dijo, y la palabra hija goteaba comillas invisibles. Algunos familiares se rieron incómodamente. Espero que haya estado pensando en nuestra conversación, sobre probar de dónde viene realmente. La sala se quedó en silencio. «Papá», dijo Marcos, medio levantándose de su silla. «Tal vez este no sea el momento». Gerardo le hizo un gesto para que se callara. «No, este es exactamente el momento.
La familia debe ser honesta entre sí. Me sonrió, esa sonrisa fría y reptiliana que había visto 1000 veces. ¿Sabéis cómo llaman a un pájaro que pone sus huevos en el nido de otro pájaro? Un cuco. El huevo del cuco parece hermoso, ¿verdad? Pero no pertenece allí. Nunca lo hizo. En algún lugar detrás de mí, una tía jadeó. Un primo se rió por lo bajo. Mi madre miraba su regazo, lágrimas goteando sobre su pulsera Cartier, un regalo de culpa que Gerardo le había dado después de una de sus peores peleas. Cogí mi tenedor, lo dejé de nuevo y me puse de pie. Cada ojo en la sala se volvió hacia mí. Gracias por el recordatorio, Gerardo, dije, con voz firme. Recordaré esto. Luego me volví hacia mi madre. Mamá, ¿quieres salir a tomar un poco de aire? Ella tomó mi mano y juntas salimos de esa habitación, pasando los susurros, las miradas, pasando al hombre que había pasado 28 años tratando de destruirnos a ambas. Pero no había terminado, ni mucho menos. Mi abuela nos alcanzó en el aparcamiento, sus tacones repiqueteando contra el asfalto como disparos. Victoria, espera. Me giré. Leonor Valdés tenía 78 años, con la postura de una reina y ojos a los que no se les escapaba nada. Nunca le había gustado Gerardo. Ese hombre se creó un regalo de Dios para la ingeniería, le había dicho mi madre antes de la boda. Pero es solo un hombre pequeño con un gran ego. Ahora me miraba con algo que nunca había visto en su rostro. Urgencia. Hay algo que necesito deciros, dijo, mirando hacia atrás para asegurarse de que Gerardo no nos había seguido. Algo que debería haberos dicho hace años. Nos llevó a un banco con vistas al campo de golf. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas, y la voz de mi abuela bajó apenas por encima de un susurro. La noche en que naciste, dijo, sucedió algo extraño en el Hospital Santa María. Sentí que mi madre se tensaba a mi lado. Cuando la enfermera te sacó para mostrarme, tu abuelo todavía estaba vivo entonces, así que ambos estábamos allí. Parecía aterrorizada. Le temblaban las manos. Te entregó a Diana demasiado rápido y luego prácticamente salió corriendo de la habitación. Mamá, dijo Diana con la voz quebrada. Nunca me dijiste esto. Traté de investigar. Llamé al hospital, hice preguntas. Me pusieron trabas. Me dijeron que todo era normal. Todos los registros sellados por privacidad. Leonor metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel amarillento. Pero hice una copia de tu registro de nacimiento antes de que bloquearan todo. Miré el documento. Hora de nacimiento, 23:47. Di a luz a las 23:58, dijo mi madre lentamente. Recuerdo mirar el reloj. Lo recuerdo porque el médico hizo una broma sobre que casi fuiste un bebé de año bisiesto. 11 minutos. Algo había sucedido en esos 11 minutos. Hay un nombre, dijo mi abuela. La enfermera jefa esa noche, Margarita Soler. Se jubiló hace 10 años. Tengo su dirección. A la mañana siguiente entré en la oficina de GenTrust en Madrid con 3 muestras de ADN. La mía fue fácil, un frotis de mejilla sellado en un tubo estéril. La de mi madre fue voluntaria. Me la había dado la noche anterior con lágrimas en los ojos y manos firmes. Muestre lo que muestre esto, había dicho. Eres mi hija. Nada cambia eso. La de mi padre fue robada. Unos cuantos mechones de pelo arrancados del cepillo que guardaba en el baño de invitados, el que yo había usado cada Navidad durante años, fingiendo que no notaba cómo se estremecía cuando yo pasaba junto a él para coger el jabón. La técnico de GenTrust, una mujer tranquila llamada Doctora Reyes, explicó el proceso. Resultados en 3 semanas, legalmente admisibles si fuera necesario, confidencialidad total. Pagué extra por el procesamiento acelerado. Mi abuela insistió en cubrir el costo. Esa tarde intenté llamar a Margarita Soler. El teléfono sonó 6 veces antes de que alguien contestara. Una voz de mujer, mayor, temblando ligeramente. ¿Hola? Señora Soler, mi nombre es Victoria Torres. Nací en el Hospital Santa María el 15 de marzo de 1997. Creo que usted era la enfermera jefa esa noche
Y yo... No puedo ayudarle. Las palabras salieron rápidas, con pánico. Señora Soler, por favor, solo necesito preguntar. No sé de qué está hablando. Por favor, no me contacte de nuevo. Clic. Miré mi teléfono por un largo momento. Nacho levantó la vista de su mesa de dibujo. ¿Qué pasó? Me colgó. Dejé el teléfono lentamente. Pero no antes de entrar en pánico. Ella sabe algo, Nacho. Definitivamente sabe algo. Una mujer inocente habría estado confundida. Margarita Soler estaba aterrorizada. Lo que fuera que sucedió esa noche en 1997, lo había estado cargando durante 28 años. Y ahora, yo también lo haría. 3 días después, llegó el correo electrónico. No a mí directamente. Gerardo no era tan sutil. Lo envió a toda nuestra familia extendida. Tías, tíos, primos segundos, gente que no había visto desde la infancia. 47 destinatarios. Mi madre, mi abuela y yo estábamos en copia. La línea de asunto decía: respecto a la boda de Victoria. Lo leí en mi coche, aparcada fuera del hospital donde trabajaba, mis manos temblando contra el volante. Querida familia, como muchos sabéis, he llevado una carga durante 28 años. He soportado dudas sobre el verdadero parentesco de mi hija y he visto a mi esposa negarse a admitir la verdad. Le he pedido a Victoria que se haga una prueba de ADN y comparta los resultados con nuestra familia antes de su boda. Ella se ha negado hasta ahora, lo cual creo que habla por sí mismo. Hasta que este asunto se resuelva públicamente, no asistiré a la ceremonia. Espero que todos entendáis mi posición. Adjunto una fotografía familiar del bautizo de Victoria. Os invito a mirar de cerca y sacar vuestras propias conclusiones. Saludos, Gerardo Torres. El archivo adjunto era una foto que recordaba la repisa de mi abuela. Yo con 3 meses, acunada en los brazos de mi madre. Cabello rubio, ojos azules, piel pálida. Rodeada de Gerardo, Marcos y una docena de parientes morenos. Gerardo había rodeado mi cara en rojo y añadido una leyenda. Busquen las diferencias. En cuestión de horas, las respuestas comenzaron a llegar. Algunos defendían a mi madre. La mayoría solo hacía preguntas, cuidadosas, inquisitivas, curiosas por el drama. Marcos me llamó esa noche. Solo haz lo que papá quiere, dijo, con la voz tensa de frustración. Estás empeorando esto. Estás arruinando su reputación. Me reí. Realmente me reí ante eso. ¿Su reputación? Repetí. ¿Eso es lo que te preocupa? Colgó sin responder. 3 semanas después de enviar las muestras, el correo electrónico de GenTrust llegó a las 21:47 de un martes. Nacha estaba viajando por trabajo. Una consulta de proyecto en Barcelona que no se podía reprogramar. Estaba sola en nuestro apartamento, una ensalada a medio comer en la mesa de centro, mi portátil abierto en un servicio de streaming que en realidad no había estado viendo. La línea de asunto era clínica. Resultados de su análisis de ADN. Documento seguro. Ingresé mi contraseña. Verifiqué mi identidad. Abrí el PDF. Y luego lo leí 3 veces, porque las 2 primeras veces las palabras no tenían sentido. Sujeto A, Victoria Torres, muestra 0% de coincidencia genética con sujeto B, Gerardo Torres. Había esperado eso. Me había preparado para ello. Incluso me había armado de valor para la confirmación de que Gerardo tenía razón en una cosa, incluso si estaba equivocado en todo lo demás. Pero luego vino la segunda línea. Sujeto A, Victoria Torres, muestra 0% de coincidencia genética con sujeto C, Diana Torres. Dejé de respirar. 0%. ¿No era hija de mi padre? ¿No era hija de mi madre? Llamé a la línea de emergencia de GenTrust, mi voz quebrándose mientras exigía hablar con alguien, cualquiera que pudiera explicar esto. Una técnica me guió a través de los resultados. Sin contaminación, sin errores, sin posibilidad de equivocación. Las muestras eran claras, la ciencia era concluyente.
no estaba relacionada con ninguno de mis padres. Lo que significaba que mi madre nunca había sido infiel. Gerardo había estado equivocado sobre eso durante 28 años. Pero también significaba otra cosa, algo imposible. Si Diana Torres no tuvo una aventura, si había sido fiel como siempre había afirmado, entonces, ¿cómo no era yo su hija biológica? Me senté en el suelo de mi cocina con la espalda contra el armario, mi teléfono en el regazo, mirando al techo. Durante 28 años, mi padre llamó a mi madre infiel. Durante 28 años, estuvo equivocado sobre la aventura. Pero tenía razón en una cosa. Yo no era su hija. La pregunta era, ¿de quién era hija yo? Conduje a casa de mis padres a la mañana siguiente, calculando mi llegada para las 10 de la mañana. Lo suficientemente tarde para que Gerardo estuviera en su partida de golf. Lo suficientemente temprano para que mi madre todavía estuviera en su bata, bebiendo té Earl Grey en la terraza acristalada. Levantó la vista cuando entré y su rostro se arrugó inmediatamente con preocupación. «Victoria, ¿qué pasa?» Me senté frente a ella y le entregué mi teléfono con el informe de Gen Trust en la pantalla. La vi leerlo. Vi el color drenarse de su cara. Vi sus labios moverse silenciosamente mientras leía los números una y otra vez. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban desorbitados. «Esto está mal», susurró. «Esto tiene que estar mal. Llamaré al laboratorio, comprobaré todo 3 veces». «No hay error, mamá». «Pero yo te di a luz». Su voz se elevó, rompiéndose en los bordes. «Estuve de parto 14 horas. Te sentí salir de mi cuerpo. Te vi, Victoria. Estabas roja y gritando, y eras mía». Tomé sus manos entre las mías. Estaban heladas. «Te creo», dije. «Lo que significa que solo hay una explicación. Algo sucedió en el hospital. Alguien nos cambió». El silencio se extendió entre nosotras como un alambre a punto de romperse. «La hora», dijo mi madre de repente. «El certificado de nacimiento dice 23:47, pero recuerdo que estaba mirando el reloj porque las contracciones eran muy fuertes. Naciste a las 23:58. Siempre me pregunté sobre esa discrepancia. 11 minutos. 11 minutos que cambiaron a 2 familias para siempre. Mamá, dije con cuidado, si no soy tu hija biológica, eso significa que tu verdadera hija está ahí fuera en algún lugar. Tiene 28 años, viviendo la vida de otra persona». Mi madre empezó a llorar. No las lágrimas silenciosas que Gerardo siempre provocaba, sino sollozos profundos y temblorosos que parecían venir de algún lugar primitivo. «Tenemos que encontrarla», logró decir. «Tenemos que encontrarlas a ambas. Necesito hacer una pausa aquí por un momento. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido como si no pertenecieras a tu propia familia, como si estuvieras de alguna manera equivocada solo por existir, te veo. Esta historia no ha terminado. La verdad está a punto de volverse mucho más complicada. Si estás interesado en descubrir qué sucedió en ese hospital, dale al botón de suscribir. Deja un comentario contándome tus teorías. Ahora, déjame contarte sobre la enfermera que finalmente rompió su silencio. Gerardo se enteró de la prueba de ADN antes de que pudiera prepararme. Marcos, siempre el hijo obediente, había visto el correo de confirmación de Gen Trust en el teléfono de mi madre mientras la visitaba para almorzar. En 1 hora, mi teléfono estaba sonando. ¿Y bien? La voz de Gerardo era triunfante antes incluso de que yo dijera hola. ¿Qué decía? ¿Tenía razón? No respondí. No podía averiguar cómo explicar que tenía razón y estaba equivocado al mismo tiempo. Mi silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Lo sabía. Se rió. Realmente se rió. Un sonido de pura reivindicación. 28 años, Victoria. 28 años he estado diciéndoselo a todo el mundo y nadie me creía. Pero tenía razón. Tenía razón todo el tiempo. Gerardo, ¿tu madre lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Probablemente esté llorando ahora mismo, tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto.
Podía oírlo caminar de un lado a otro, su emoción apenas contenida. Voy a enviar otro correo a todos, esta vez con pruebas. ¿No lo entiendes? Entiendo perfectamente. No eres mi hija. Tu madre me mintió durante casi 3 décadas. Y ahora todos sabrán exactamente qué clase de mujer es Diana Torres realmente. Colgó antes de que pudiera explicar que Diana no había mentido, que había estado diciendo la verdad todo el tiempo, que la historia real era algo que ninguno de nosotros había imaginado jamás. En la siguiente hora, Gerardo llamó a mi madre y le dijo que hiciera las maletas. Te quiero fuera de mi casa para fin de mes, dijo. He terminado con tus mentiras. Mi abuela condujo hasta allí inmediatamente para quedarse con ella. Cuando llegué esa tarde, las encontré a ambas en el salón. Mi madre acurrucada en el sofá como un animal herido, mi abuela montando guardia como un centinela de cabello plateado. Él cree que ha ganado, dije en voz baja. Mi abuela me miró con esos ojos agudos y sabios. Entonces, mostremos del resto de la historia. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. Consideré cancelar la boda, no por Gerardo, sino porque no podía soportar la idea de que la vindicación de mi madre fuera eclipsada por el tul blanco y los brindis con champán. Nacho se negó. Nos casamos, dijo, sosteniendo mi cara entre sus manos. Punto. Los problemas de tu padre no son nuestros problemas. No posponemos nuestra vida por su rabieta. Pero no podía avanzar sin la verdad. Y la verdad estaba encerrada dentro de la memoria de Margarita Soler. La llamé una y otra vez, 5 veces en 3 días. Cada llamada yendo directa al buzón de voz. En el 6º intento, dejé un mensaje diferente. Señora Soler, mi nombre es Victoria Torres. Sé que recuerda ese nombre. Tengo pruebas de ADN, certificadas y legalmente admisibles, que demuestran que un bebé fue cambiado en el Hospital Santa María el 15 de marzo de 1997. No busco culparla, no busco demandar a nadie, solo necesito saber quién soy. Hice una pausa, estabilizando mi respiración. Si no me devuelve la llamada, mi próxima llamada será a un abogado. Pediré una orden judicial para los registros del hospital. Presentaré una investigación formal, y lo que sea que haya estado ocultando durante 28 años, saldrá de la peor manera posible. Esperé 1 hora. 2. A las 16:17, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Jueves, 14 horas, Cafetería El Río, Móstoles. Ven sola. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí. Estaré allí. Lo que fuera que Margarita Soler había estado cargando durante 28 años, finalmente estaba lista para soltarlo. La pregunta era si yo estaba lista para escucharlo. La Cafetería El Río era el tipo de lugar que el tiempo olvidó. Asientos de vinilo remendados con cinta adhesiva y café que probablemente había estado preparándose desde la transición. Margarita Soler estaba sentada en el rincón, de espaldas a la pared. Tenía 72 años, más pequeña de lo que había imaginado, con cabello plateado recogido en un moño apretado y manos que temblaban contra su taza de café. Levantó la vista cuando me deslicé en el asiento frente a ella. «Te pareces tanto a ella», dijo en voz baja. «Laura, tu madre biológica. El mismo pelo, los mismos ojos». Sentí que mi corazón tartamudeaba. ¿Sabe quién es mi madre biológica? Margarita cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, estaban húmedos. «He cargado con esto durante 28 años», dijo. «Cada día, preguntándome si hice lo correcto al quedarme callada, preguntándome si debería haber hablado cuando sucedió». Metió la mano en su bolso y sacó un diario de cuero desgastado, sus páginas amarillentas por el tiempo. «Este es mi registro de turno del 15 de marzo de 1997, la noche en que naciste». Lo abrió en una página marcada y lo deslizó sobre la mesa. Leí su letra apretada, mi sangre helándose con cada línea. 2347. Bebé niña número 1, nacida de Diana Torres. Sana, 3,2 kilogramos, 23:58.
Bebé niña número 2, nacida de Laura Martínez. Sana, 2,9 kilogramos, 0032. Incidente: enfermera en prácticas Carla Hernández mezcló a las niñas después del baño. 2:15. Error detectado. Ambas familias ya habían creado vínculos. 2:45. Reunión con el administrador del hospital. Decisión tomada de corregir registros, no familias. Menos traumático para todos. Acuerdo de confidencialidad requerido para todo el personal presente. Miré a Margarita, mis manos temblando. Lo sabían, susurré. Lo supieron esa noche y lo encubrieron. El administrador dijo que causaría más daño volver a cambiaros. Ambas madres ya habían sostenido a sus bebés, las habían alimentado, les habían puesto nombre. La voz de Margarita se quebró. Yo tenía 24 años. Amenazaron mi licencia, mi pensión. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Tenía 2 hijos propios que alimentar. ¿Quién era el otro bebé?, pregunté. La que se fue a casa con Laura Martínez. Margarita sacó otro trozo de papel, una impresión de un perfil de redes sociales. Una mujer de mi edad, cabello castaño, ojos marrones, una sonrisa que se parecía exactamente a la de Marcos. Su nombre es Raquel Martínez, tiene 28 años, vive en Toledo. Me miró con ojos llenos de décadas de culpa. Y es la hija biológica de tu madre. Esa noche, me senté en mi apartamento con mi portátil abierto en el perfil de LinkedIn de Raquel Martínez. Maestra de escuela primaria en un colegio público de Toledo. Graduada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Voluntaria en el refugio de animales local. Su foto de perfil mostraba a una mujer con cabello castaño y cálidos ojos marrones, parada frente a un aula decorada con letras coloridas del alfabeto. Se parecía exactamente a como Marcos podría haberse visto si hubiera nacido mujer. Redacté el mensaje 17 veces antes de finalmente presionar enviar. Hola Raquel, esto va a sonar completamente loco y me disculpo de antemano. Mi nombre es Victoria Torres. Nací en el Hospital Santa María en Madrid el 15 de marzo de 1997, la misma noche y lugar que tú. Recientemente me hice una prueba de ADN que mostró que no estoy biológicamente relacionada con ninguno de mis padres. Desde entonces, he hablado con una enfermera que trabajaba esa noche y ella confirmó que 2 bebés fueron intercambiados accidentalmente. Creo que tú eres la hija biológica de Diana y Gerardo Torres, y creo que yo soy la hija biológica de Laura Martínez. Tengo documentación, tengo una declaración de testigo. No busco nada de ti, solo pensé que merecías saber la verdad. Si estás dispuesta a hablar, por favor, llámame. Incluí mi número de teléfono y cerré el portátil antes de poder arrepentirme. Pasaron 24 horas. Revisé mi teléfono cada 10 minutos como un adolescente esperando un mensaje de vuelta de un chico. Luego, a las 21:38 de la noche siguiente, mi teléfono sonó. ¿Es Victoria? La voz al otro lado era temblorosa, incierta, pero algo en ella se sentía familiar. Raquel. Una larga pausa, una respiración estremecida. Toda mi vida la gente me ha dicho que no me parezco a mis padres. Mi padre legal, solía bromear diciendo que tal vez el hospital cometió un error. Todos nos reíamos de ello. Soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Supongo que no era una broma después de todo. Hablamos durante 3 horas esa noche. Al final, ambas acordamos hacernos otra prueba de ADN. Esta compararía a Raquel con Gerardo y Diana. Los resultados estarían listos en 10 días, justo a tiempo para mi fiesta de pedida. Durante la semana siguiente, construí mi caso como una fiscal preparándose para un juicio. Primero, los documentos. Tenía mi informe original de GenTrust mostrando 0% de coincidencia con Gerardo y Diana. Tenía el registro de turno manuscrito de Margarita Soler de 1997, que finalmente aceptó dejarme fotografiar. Tenía una declaración notarial de Margarita, firmada ante testigo, en la oficina de su abogado. Su propia decisión, dijo, para finalmente limpiar su conciencia.
El hospital me amenazó durante 28 años, me dijo cuando recogí el documento. Tengo 72 años ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Despedirme de mi jubilación? Segundo, el ADN. Raquel había enviado sus muestras a GenTrust, usando el mismo proceso acelerado que yo. Sus resultados, comparándola con Gerardo y Diana, llegarían 2 días antes de la fiesta. Tercero, los testigos. Mi abuela Leonor estaría allí, por supuesto. Había estado esperando 28 años por este momento. Margarita Soler accedió a asistir, sentándose tranquilamente en un rincón hasta que fuera necesaria. Y Raquel, mi hermana biológica en espíritu, si no en genética, estaría esperando en la habitación contigua. ¿Estás segura de esto?, preguntó Nacho mientras revisábamos el plan juntos. Confrontarlo públicamente, no hay vuelta atrás. Pensé en mi madre, en el frasco de pastillas para dormir, en 28 años de ser llamada mentirosa, infiel. Él quiso un ajuste de cuentas público, dije. Envió ese correo a 47 personas. Me llamó un huevo de cuco frente a toda la familia. Enderecé la pila de documentos en mi escritorio. Ahora no puede escabullirse en privado. Todos los que le creyeron necesitan ver la verdad. Nacho asintió lentamente. Entonces, démosles un espectáculo que nunca olvidarán. 3 días antes de la fiesta de pedida, llegaron los resultados de ADN de Raquel. Sujeto A, Raquel Martínez, muestra 99,97% de coincidencia genética con sujeto B, Gerardo Torres. Sujeto A, Raquel Martínez, muestra 99,98% de coincidencia genética con sujeto C, Diana Torres. Leí los números 3 veces, lágrimas corriendo por mi rostro. Luego llamé a Raquel. ¿Puedes reunirte conmigo mañana en persona? Elegimos un Starbucks a medio camino entre Madrid y Toledo. Terreno neutral para 2 mujeres cuyas vidas enteras acababan de ser reescritas por la ciencia. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de esquina con 2 cafés con leche intactos. Cuando me vio, se levantó tan rápido que su silla casi se vuelca. Por un largo momento solo nos miramos. Ella tenía cabello castaño, ojos marrones, una mandíbula fuerte que había visto en Marcos 1000 veces, un sutil hoyuelo en su mejilla izquierda, el mismo que tenía Gerardo. Y yo tenía cabello rubio, ojos azules, una nariz de botón y piel clara que coincidía con las fotos que Margarita me había mostrado de Laura Martínez. Éramos extrañas, que deberían haber sido hermanas. Hermanas que fueron criadas por las familias equivocadas. «¿Esto es tan raro?», susurró Raquel. Luego se rió. Y yo me reí. Y de repente nos estábamos abrazando en medio de un Starbucks, llorando en el hombro de la otra, mientras los baristas fingían no darse cuenta. «Quiero conocerlos», dijo Raquel cuando finalmente nos separamos. «A Diana y Gerardo, mis padres biológicos». «Lo harás», prometí. «En 3 días». No le dije que uno de esos padres estaría de rodillas cuando ella entrara en la habitación. La fiesta de pedida se celebró en la finca de los Valdés, la casa familiar de mi abuela. Una casona señorial con jardines de rosas y luces de hadas colgadas en robles centenarios. Ella había insistido en ser la anfitriona para daros una celebración adecuada en un lugar donde el ego de Gerardo no pueda llegar. 60 invitados llegaron esa noche vestidos de cóctel. Tías y tíos, primos, amigos de la familia y cada una de las personas que habían recibido el correo acusatorio de Gerardo. Yo llevaba un vestido azul marino de Massimo Dutti y me comportaba como una mujer que ya había ganado. Nacho se mantuvo cerca, su mano en la parte baja de mi espalda, firme como siempre. Mi madre llegó con mi abuela, sus ojos aún rojos por días de llanto, pero su postura más erguida de lo que había visto en años. Algo había cambiado en ella desde que supimos la verdad. Un peso levantándose incluso antes de la vindicación pública. Y entonces llegó Gerardo. Llegó tarde, por supuesto, elegantemente tarde, como él lo llamaría, dejando que la multitud se reuniera, dejando que la anticipación creciera. Llevaba un traje de sastre, su Rolex atrapando la luz de la araña,
una sonrisa de suficiencia jugando en las comisuras de su boca. Pensaba que esta era su vuelta de victoria. No tenía ni idea. Lo vi moverse por la sala, estrechando manos, aceptando felicitaciones de familiares que creían su versión de los hechos. Una situación tan difícil, escuché a una tía murmurarle. Ha sido tan paciente. Marcos estaba a su lado, incómodo pero dócil, el soldado leal que siempre había sido. En la esquina de la sala, Margarita Soler estaba sentada en silencio con un vaso de agua, sus manos aún temblando después de todos estos años. Y en la habitación contigua, a través de una puerta que conectaba con el salón principal, Raquel Martínez esperaba su señal. Miré mi teléfono. Nacho asintió. Era el momento. A mitad del cóctel, Gerardo pidió un micrófono. La sala se calmó mientras él subía a la pequeña plataforma elevada que mi abuela había preparado para los brindis. Se aclaró la garganta, se ajustó la chaqueta y sonrió a la multitud como un rey dirigiéndose a sus súbditos. Primero me gustaría felicitar a Nacho, comenzó. Eres un hombre valiente, casándote en esta familia complicada. Algunas risas nerviosas recorrieron la multitud. Pero creo que todos sabemos por qué estoy realmente aquí arriba. La mirada de Gerardo me encontró en la multitud y algo frío parpadeó en sus ojos. Se ha hablado mucho últimamente, mucha especulación. Le pedí a Victoria que se hiciera una prueba de ADN y sé que lo hizo. Lo que no sé es por qué ha estado ocultando los resultados. La sala se quedó completamente en silencio, así que pensé en ayudarla. Metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Mi hijo fue tan amable de compartir una copia del informe conmigo. Marcos tuvo la decencia de parecer avergonzado, al menos. Gerardo desdobló el papel con lentitud teatral. 0% de coincidencia genética con Gerardo Torres. 0% de coincidencia genética con Diana Torres. Jadeos resonaron en la sala. Mi madre agarró la mano de Leonor. 28 años. La voz de Gerardo se elevó con furia reivindicada. 28 años he estado diciendo a todos que algo no estaba bien, y ahora la ciencia lo demuestra. Se volvió hacia mi madre, su rostro contorsionado con décadas de resentimiento acumulado. Me mentiste, Diana. Mentiste a todos. Y ahora toda la familia sabe exactamente qué clase de mujer eres realmente. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces empecé a caminar hacia el escenario. Tienes razón, Gerardo. Mi voz estaba calmada mientras subía a la plataforma y tomaba el micrófono de su mano. Estaba tan sorprendido que me dejó. La prueba de ADN muestra que no soy tu hija biológica. Y tampoco soy la hija biológica de mamá. La sonrisa de suficiencia de Gerardo se ensanchó. Algunos familiares intercambiaron miradas cómplices. Pero no porque mamá tuviera una aventura. La sonrisa vaciló. Me volví para enfrentar a la multitud. A los 60 de ellos, cada persona que había recibido ese correo electrónico, cada pariente que había susurrado sobre mi madre durante años. Permitidme presentaros a alguien. Asentí hacia la puerta lateral. Raquel entró. 28 años, cabello castaño, ojos marrones, una mandíbula que era inconfundiblemente, innegablemente, Torres. La sala estalló en murmullos. Alguien dejó caer una copa de champán. Marcos hizo un sonido ahogado. Esta es Raquel Martínez, dije. Nació 11 minutos antes que yo en el Hospital Santa María, el 15 de marzo de 1997. La noche en que nací, hubo un accidente. Una enfermera en prácticas mezcló a 2 bebés después de bañarlos, y el hospital lo encubrió para evitar una demanda. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. La pantalla montada en la pared que había arreglado antes parpadeó y cobró vida, mostrando los informes de GenTrust. El ADN de Raquel muestra una coincidencia del 99,97% con Gerardo Torres y una coincidencia del 99,98% con Diana Torres. Dejé que eso se asimilara. Ella es tu hija biológica, Gerardo. La hija que has estado buscando. Y ha estado viviendo en Toledo toda su vida porque un hospital cometió un error
y decidió ocultarlo. La cara de Gerardo se había puesto blanca. Miró a Raquel, realmente la miró, y vi como 28 años de certeza se desmoronaban. Esta es Margarita Soler, continué mientras Margarita se levantaba de su asiento en la esquina. Ella era la enfermera jefa esa noche. Tiene una declaración notarial confirmando todo lo que os acabo de contar. Los registros de turno, el encubrimiento del hospital, todo. Margarita dio un paso adelante, su voz temblorosa pero clara. Señor Torres, yo estaba allí. Vi cómo sucedió. Su esposa nunca lo traicionó. Nunca. El hospital nos hizo firmar acuerdos de confidencialidad a todos. Amenazaron nuestros trabajos, nuestras pensiones. Lamento no haber hablado antes. Me volví hacia Gerardo, cuyas manos ahora agarraban el borde de la plataforma como un hombre tratando de no ahogarse. Quería ciencia, Gerardo. Aquí está. Cada documento, cada firma, cada uno de los 11 minutos que cambiaron a 2 familias para siempre. En ese momento, de pie en ese escenario con Raquel a mi lado, sentí algo que nunca había sentido en 28 años. Vindicación. No por mí misma, sino por mi madre. Por cada lágrima que había llorado, cada acusación que había tragado, cada noche de insomnio preguntándose si su propio marido alguna vez le creería. Si esta historia está resonando contigo, por favor compártela con alguien que necesite escucharla. A veces la verdad tarda décadas en salir a la superficie. Ahora, déjame contarte qué sucedió cuando Gerardo finalmente entendió lo que había hecho. Gerardo Torres había pasado 28 años estando seguro de que su esposa lo había traicionado, seguro de que su hija era prueba de su infidelidad, seguro de que su sospecha lo hacía justo, que su crueldad estaba justificada, que la ciencia eventualmente lo vindicaría. Ahora la ciencia había hablado y había destruido cada cimiento sobre el que había construido su identidad. Miró a Raquel, esta extraña con su mandíbula, sus ojos, su sangre, y algo en él se rompió. Miró los resultados de ADN en la pantalla, los números que demostraban que tenía razón sobre mi parentesco, pero catastróficamente equivocado sobre todo lo demás. Miró a Margarita Soler, cuyo testimonio tembloroso acababa de demoler 28 años de acusaciones. Y entonces sus rodillas cedieron. Gerardo Torres, el orgulloso, arrogante y seguro Gerardo Torres, colapsó sobre la plataforma como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Se sostuvo sobre una rodilla, sus manos golpeando contra el suelo de madera noble, su pecho agitándose con respiraciones entrecortadas. No lo sabía, susurró. ¿Cómo podría haberlo sabido? ¿Cómo? Podrías haber confiado en ella. Mi voz era tranquila, pero se escuchó en toda la sala silenciosa. Podrías haber investigado. Podrías haber buscado otras explicaciones en lugar de asumir lo peor sobre la mujer que te amaba. Pero el pelo, los ojos, la genética es complicada. Los genes recesivos existen. Los errores hospitalarios ocurren. Me acerqué, mirando hacia abajo al hombre que había hecho de mi infancia un campo de batalla. Pero elegiste la sospecha, elegiste la crueldad. Durante 28 años nos castigaste a mamá y a mí por un crimen que nunca sucedió. Desde el otro lado de la sala, escuché una silla arrastrarse. Marcos, el silencioso y dócil Marcos, se puso de pie. Por un momento, pensé que vendría en defensa de su padre como siempre lo había hecho. En cambio, pasó junto a Gerardo sin mirarlo y cruzó al lado de nuestra madre. Mamá, su voz se quebró. Lo siento. Debería haber dicho algo hace años. Debería haber... Diana lo atrajo hacia un abrazo, sus lágrimas empapando su hombro. Y Gerardo permaneció de rodillas, viendo a su familia elegirse mutuamente sobre él. Durante 28 años, mi madre había vivido a la sombra de Gerardo Torres. Había soportado sus acusaciones en el desayuno y la cena y en cada momento intermedio. Había llorado hasta dormirse más noches de las que nadie sabía. Había tragado su crueldad como medicina,
diciéndose a sí misma que tal vez algún día él vería la verdad. Ahora la verdad estaba en todas partes, en pantallas y documentos, en el rostro de una extraña que llevaba su sangre. Diana dio un paso adelante lentamente, sus tacones haciendo clic contra el suelo de madera. La multitud se apartó para ella. Incluso Marcos se hizo a un lado. Se detuvo frente a Gerardo, quien todavía estaba sobre una rodilla, su rostro húmedo con lágrimas que nunca antes le había visto llorar. 28 años, Gerardo. Su voz era firme, más fuerte de lo que jamás la había oído. 28 años. Me quedé porque te amaba, porque creía que algún día confiarías en mí, porque pensaba que valía la pena luchar por nuestra familia. Gerardo levantó la vista hacia ella. Diana, Ella levantó la mano, cortándolo. Todavía no. No puedes disculparte todavía. La sala contuvo la respiración. Me debes una disculpa frente a cada persona que recibió ese correo electrónico. Le debes a Victoria una disculpa por cada cumpleaños que arruinaste, cada graduación que ignoraste, cada momento en que la hiciste sentir que no pertenecía a su propia familia. Señaló hacia Raquel, que estaba congelada cerca de la puerta. Y le debes a Raquel una disculpa por ser el padre que merecía, pero nunca tuvo. Los hombros de Gerardo temblaron con sollozos que no sabía que era capaz de emitir. No necesitaba que el mundo me creyera, Gerardo. La voz de mi madre se quebró en la última palabra. Necesitaba que tú me creyeras, y nunca lo hiciste. Le dio la espalda y caminó hacia donde estaba Raquel. Hola, dijo suavemente, lágrimas corriendo por su rostro. Soy tu madre. Siento tanto que haya tardado tanto en encontrarte. Gerardo tardó 3 intentos en ponerse de pie. Marcos no le ayudó. Yo tampoco. Tampoco nadie en esa sala llena de familiares que hasta hace 10 minutos habían creído su versión de los hechos. Se agarró al borde de la plataforma, se enderezó y alcanzó el micrófono que yo había dejado. Su voz, cuando habló, era apenas reconocible. Ronca, rota, despojada de cada gramo de la arrogancia que había conocido toda mi vida. Estaba equivocado. 3 palabras. 28 años tarde. Estaba equivocado sobre Diana. Ella nunca... Su voz se quebró. Lo intentó de nuevo. Ella nunca me traicionó. La acusé durante casi 3 décadas. Y estaba equivocado. Me miró, y por primera vez en mi vida vi algo más que sospecha en sus ojos. Victoria, yo te quité cosas que nunca podré devolverte. Tu infancia, tu confianza, dinero que debería haber sido tuyo. Tragó saliva con dificultad. Pagaré tus préstamos estudiantiles, todos. No es suficiente, pero es un comienzo. Luego se volvió hacia Raquel, esta extraña que era su hija. Esta mujer que nunca había sostenido, nunca conocido, nunca tenido la oportunidad de decepcionar. No sé qué decirte. Eres mi hija, y me he perdido todo. Tus primeros pasos, tus graduaciones, tu vida entera. Su voz se rompió en las palabras. Eso es algo de lo que me arrepentiré hasta el día que muera. Raquel también estaba llorando. Todos lo estábamos en este punto, pero su voz era firme. «Podemos empezar ahora», dijo, «si estás dispuesto a ser realmente un padre en lugar de un juez». Gerardo asintió, incapaz de hablar. Mi abuela dio un paso adelante y le entregó un pañuelo de su bolsa. «Límpiate, Gerardo», dijo, no sin amabilidad. «Tienes mucho trabajo por delante». Una semana después de la fiesta de pedida, conduje hasta Toledo. La casa era un chalet adosado modesto en un barrio tranquilo. Fachada blanca, persianas azules, un jardín de flores silvestres que claramente había sido el trabajo de amor de alguien. Muy lejos de la finca de mi abuela o el chalet de Gerardo, pero cálido de una manera que esas casas nunca habían logrado ser. Laura Martínez abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Tenía 56 años, con cabello rubio veteado de plata y ojos azules que eran un espejo exacto de los míos. Mirarla era como mirar en una máquina del tiempo. Esta era en quien me convertiría en 30 años. Victoria. Su voz se atrapó en mi nombre.
He estado mirando tu foto toda la semana. Seguía pensando que estaba soñando. Me atrajo hacia un abrazo que olía a lavanda y algo más que no podía identificar. Algo que se sentía imposiblemente como un hogar. Nos sentamos en su cocina durante 4 horas. Me mostró fotografías de su infancia, de mis abuelos biológicos que habían fallecido hacía años, de la vida que podría haber tenido si una enfermera en prácticas no hubiera cometido un error. Me contó sobre su exmarido, David, mi padre biológico, que había muerto de cáncer hace 3 años sin saber nunca que Raquel no era suya. Él solía bromear diciendo que Raquel tenía ojos de alma vieja, dijo Laura, secándose las lágrimas con un paño de cocina. Ahora lo entiendo. Eran tus ojos, Victoria. Siempre fueron tus ojos. Yo también le mostré fotos de mi infancia. El bebé rubio en una casa llena de morenos. La niña que nunca encajó del todo. La mujer que finalmente había descubierto por qué. No quiero reemplazar a Diana, dijo Laura. Ella te crió. Ella es tu madre. Lo es, estuve de acuerdo. Pero tal vez haya espacio para una más. La sonrisa de Laura podría haber iluminado toda la casa. Me gustaría eso, dijo. Me gustaría mucho. 2 meses después, me casé con Nacho Ignacio Miller, en el jardín de rosas de la finca de los Valdés, rodeada de luces de hadas y familia, tanto la que nací como la que me crió. Mi madre me acompañó al altar. No Gerardo, mi madre. Llevaba un vestido color champán y mantenía la cabeza alta, sus pasos firmes por primera vez en décadas. A su lado, yo llevaba un vestido de Vera Wang que ella y mi abuela habían insistido en comprarme. Un vestido de novia adecuado para una boda adecuada, había declarado Leonor. Gerardo se sentó en la segunda fila, callado y disminuido. No protestó cuando le dije que no me acompañaría al altar. No discutió cuando le expliqué que este era el momento de mi madre, no el suyo. Simplemente asintió y dijo, lo entiendo. Era un comienzo. Raquel estaba con mis damas de honor, llevando un vestido verde oscuro que resaltaba el marrón de sus ojos. Los ojos de nuestra madre, los ojos de Gerardo. Ella había conocido a los Torres adecuadamente en las semanas posteriores a la fiesta. Almuerzos tentativos y conversaciones cuidadosas que lentamente estaban construyendo algo parecido a una relación. Laura Martínez se sentó en la primera fila de la sección de invitados, un lugar de honor. Saludó cuando captó mi mirada, sus propios ojos brillando con lágrimas. Mi abuela se levantó para hacer un brindis. Esta boda no es solo sobre 2 personas, dijo Leonor, levantando su copa de champán. Es sobre 2 familias encontrando finalmente su camino de regreso a la verdad. Es sobre una hija que se negó a aceptar una mentira y una madre que esperó 28 años para ser creída. Me miró a mí, luego a Raquel, luego a Diana. Por la verdad, dijo. Tarde lo que tarde. Por la verdad, resonó en la sala, y bebí por ello. La demanda tomó 8 meses. Raquel y yo presentamos una demanda conjunta contra el Hospital Santa María, representadas por una abogada especializada en negligencia médica que mi abuela había encontrado. Una mujer que se especializaba en casos de errores de nacimiento y tenía, nos dijo con una sonrisa fina, un interés particular en instituciones que creen que pueden encubrir sus errores. Margarita Soler testificó. Su declaración notarial, respaldada por el registro de turno original que había mantenido oculto durante 28 años. Los abogados del hospital intentaron desacreditarla, citando su edad, su acuerdo de confidencialidad, su revelación tardía. No funcionó. Documentos internos surgieron durante la fase de descubrimiento. Correos electrónicos entre administradores del hospital discutiendo el incidente. Memorando sobre mitigación de riesgos. Una partida presupuestaria etiquetada como posible acuerdo de responsabilidad, que había sido renovada silenciosamente cada año desde 1997. Lo sabían, siempre lo habían sabido, y habían pasado casi 3 décadas rezando para que nadie se enterara. Al final,
El hospital optó por llegar a un acuerdo en lugar de enfrentarse a un juicio. 450.000 euros para cada familia, para un total de 900.000 euros. Una disculpa pública impresa en el periódico local, mejoras obligatorias en sus protocolos de identificación de recién nacidos y la dimisión del administrador que había ordenado el encubrimiento, jubilado hacía tiempo, pero ahora nombrado públicamente. No demandamos por venganza, le dije a un reportero que apareció en las escaleras del juzgado. Demandamos para que ninguna otra familia pase 28 años viviendo una mentira que un hospital podría haber corregido en un día. A Margarita Soler se le concedió inmunidad de cualquier responsabilidad personal a cambio de su cooperación. Me envió una tarjeta después, su letra temblorosa pero clara. Gracias por darme una razón para decir finalmente la verdad. Ahora puedo dormir. La guardé en un cajón con mi certificado de nacimiento, el real, el que decía 2358, el que decía la verdad. 6 meses después de la boda, Gerardo me invitó a cenar. Solo nosotros dos. Había elegido un restaurante italiano tranquilo en el centro de Madrid. No el club de campo, ni ningún lugar ostentoso, solo un rincón con manteles a cuadros, velas y botellas de vino. Parecía más viejo de lo que estaba en mi fiesta de pedida. Más canoso, más pequeño de alguna manera, como si el peso de su confesión lo hubiera disminuido físicamente. Quería darte las gracias, dijo después de que hubiéramos pedido, por aceptar verme. No eres mi padre biológico, dije. Nunca lo fuiste. Pero me criaste, incluso si lo hiciste mal. Se estremeció ante eso, pero asintió. Estoy en terapia ahora, dijo. Diana insistió. Bueno, lo sugirió encarecidamente. Estamos haciendo terapia de pareja también. Hemos estado separados, pero estamos tratando de... Se apagó, buscando palabras. Estamos tratando de averiguar si queda algo que salvar. Pensé en mi madre, en la forma en que se había parado frente a él en la fiesta, exigiendo la disculpa que había merecido durante décadas, en la fuerza que debió tomar considerar reconstruir después de todo lo que él le había hecho pasar. Recuerdo cuando me enseñaste a montar en bicicleta, dije. Tenía 5 años. Antes de que supieras sobre... Antes de que decidieras que no era tuya. Sostuviste el asiento y corriste a mi lado durante 1 hora hasta que lo conseguí. Los ojos de Gerardo se llenaron de lágrimas. Lo recuerdo, susurró. Ese es el padre que necesitaba, dije. El que se mantuvo ahí. Estoy dispuesta a intentarlo, Gerardo, pero necesito que entiendas. El perdón es un proceso, no un evento, y tienes mucho trabajo que hacer. Él asintió. Lo sé, y lo haré. Tarde lo que tarde. No lo perdoné esa noche. No estoy segura de haberlo perdonado completamente todavía. Pero elegí darle la oportunidad que mi madre nunca tuvo. La oportunidad de demostrar que podía cambiar. Raquel y Marcos se conocieron adecuadamente por primera vez en una cena familiar 1 mes después de la boda. Fue incómodo al principio. ¿Cómo haces una charla trivial con la hermana con la que deberías haber crecido? El hermano que tuvo la infancia que debería haber sido tuya. Pero entonces Marcos mencionó que era alérgico al marisco. Espera, dijo Raquel, yo también. Desde el nacimiento, el médico dijo que era genético. ¿Qué he de ser zurdo?, preguntó Marcos. Raquel levantó su mano izquierda. De ninguna manera. Marcos se rió. Una risa real, sorprendida y encantada. ¿Qué hay de la música? ¿Qué grupos escuchas? 30 minutos después, descubrieron que ambos amaban una banda de indie folk oscura de la que nadie más en ninguna de las familias había oído hablar. Ambos odiaban el cilantro como una pasión inexplicable. Y ambos tenían la costumbre de golpear su pie derecho cuando estaban pensando. «¿Esto es tan raro?», dijo Marcos, sacudiendo la cabeza. «Eres como un espejo, pero, ya sabes, versión chica». Iba a decir versión más baja. Raquel le lanzó un bolla de pan, y por primera vez en mi memoria, una cena de la familia Torres tuvo risas genuinas. No del tipo educado y tenso que mi madre siempre había trabajado tan duro para fabricar, sino risas reales, del tipo que viene de personas que están realmente felices de estar juntas.
Fue un momento pequeño, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. 3 meses después de la boda, Diana y Laura se reunieron para almorzar. Yo no estaba allí, pero mi madre me lo contó después, su voz suave con asombro. Habían elegido una cafetería a medio camino entre sus casas, terreno neutral, como Raquel y yo habíamos hecho meses antes. Laura había traído fotos de la infancia de Raquel. Diana había traído fotos de la mía. Se sentaron allí durante 3 horas, intercambiando historias sobre hijas que habían criado pero no parido. Me contó sobre las primeras palabras de Raquel, dijo Diana, y yo le conté sobre las tuyas. Ambas lloramos mucho. ¿Fue extraño?, pregunté. Conocer a la mujer que crió a tu hija biológica. Mi madre consideró la pregunta por un largo momento. Pensé que lo sería, admitió. Pensé que sentiría, no sé, celos, resentimiento. Pero cuando la miré, todo lo que pude pensar fue: ella amó a Raquel de la misma manera que yo te amé a ti. Completamente. Sin preguntas. Él extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Perdimos 28 años, dijo. Pero nos llamamos la una a la otra. Y ganamos la verdad. Eso tiene que contar para algo. Laura y Diana almuerzan juntas una vez al mes ahora. Se han hecho amigas. Una amistad improbable, nacida de la pérdida compartida y la conexión inesperada. Se llaman la una a la otra madre. Y de una manera extraña, creo que les ha ayudado a ambas a sanar. Estoy sentada en nuestro nuevo apartamento ahora. Uno de 2 dormitorios en una parte más bonita de Madrid, con espacio para la oficina en casa de Nacho y espacio para la habitación del bebé que necesitaremos pronto. Las paredes están cubiertas de fotografías. El día de mi boda con mi madre a un lado y Laura Martínez al otro. Raquel y yo en Acción de Gracias, nuestra primera festividad juntas. Mi abuela Leonor luciendo triunfante en su fiesta de cumpleaños el mes pasado. Nacho está en la cocina preparando la cena. Algo complicado con demasiados ingredientes. Últimamente le ha dado por cocinar. He estado pensando mucho sobre el último año, sobre la identidad y la familia, y lo que significa pertenecer. Durante 28 años traté de demostrar que era una Torres. Me alisaba el pelo rubio para que pareciera más oscuro. Aprendí a jugar al golf porque a Gerardo le encantaba el golf. Estudié enfermería en lugar de arte porque era práctico, fiable, no algo que un huevo de cuco elegiría. Pasé toda mi vida tratando de encajar en un molde que nunca estuvo destinado para mí. Ahora sé que nunca se suponía que debía encajar. Era la hija de otra persona, viviendo la vida de otra persona, llevando el ADN de otra persona. Pero esto es lo que he aprendido. El ADN no hace una familia. La mujer que sostuvo mi mano durante las pesadillas, que me enseñó a leer, que permaneció casada con un hombre que la torturaba solo para mantener unida nuestra familia, esa es mi madre, no la biología. El amor. Nacho entra con 2 platos y una sonrisa cómplice. «Estás haciendo esa cosa otra vez», dice. La cosa de pensar profundamente mientras miras a la nada. Me río y tomo el plato que me ofrece. En la mesa de centro, escondido entre una pila de libros de nombres de bebés y un diario de embarazo, está la prueba que me hice esta mañana. Positiva. No sé qué ADN llevará este bebé. El mío, el de Nacho, algún eco de los Martínez o los Torres. Pero sé una cosa con certeza. Este niño sabrá que es amado desde el primer momento, sin condiciones, sin dudas. Esa es la única prueba que importa. Si estás viendo esto y alguna vez has sido acusado de algo que no hiciste por un padre, una pareja, alguien que debería haber confiado en ti, quiero que sepas que la verdad tiene una forma de salir a la superficie. A veces toma 28 años. A veces toma una prueba de ADN y una enfermera valiente con conciencia culpable. Pero sale a la superficie. No dejes que la sospecha de nadie defina tu valor. Y si eres tú quien está acusando, pregúntate,
¿Vale mi certeza la destrucción de las personas que amo? Mi padre pasó 28 años estando seguro. Estaba seguro de que mi madre lo engañó. Estaba seguro de que yo no era suya. Estaba seguro de que su crueldad estaba justificada. Estaba equivocado en todo. La confianza es una elección. La duda es fácil. Pero 28 años de duda pueden destruir una familia. 28 años de confianza podrían haber salvado la mía. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Revisa la descripción para más historias como esta. Hasta la próxima. Confía en la verdad, incluso cuando duela.